Muchas gracias, ya de vuelta aquí en Radio Fórmula para discutir acerca de la ley indígena recientemente aprobada en el Congreso del Estado. Hemos invitado aquí al estudio, ya hemos invitado a varias voces, tanto del PRI, PRD, Partido de Acción Nacional, y todos la ven perfecta y perfectible, más bien perfectible. Freddy Pot Sosa probablemente no piense lo mismo. Lo hemos invitado aquí al estudio como una voz distinta y además como investigador de la cultura maya de toda la vida. Freddy Pot Sosa, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes. A Radio Fórmula. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Pues, ¿Qué has encontrado en esta pues no ley he encontrado indígena? nada. Es la ley Montejo, como he dicho otras veces, la sostengo. ¿Lo ratificas? Lo ratifico, es una ley que está hecha para seguir sometiendo la identidad y la existencia de un pueblo que tiene una presencia evidente, que las estadísticas lo muestran, que por ejemplo en unos indicadores que se han publicado en 2010, pero que ha habido una modificación, pero no es mucha, establece que por ejemplo en Yucatán el 65.9%, 67.9% de la población es maya, de la población total. Supongamos que al 2010 esos datos hayan bajado, porque hay por ahí un dato que publica el INEGI, donde establece que los hablantes de lengua maya han disminuido en un 7%. Vamos a considerar ese mismo porcentaje para la población llamada indígena y que vamos a redondearlo al 60%, de todos modos somos mayoría, desde el punto de vista estadístico. Bueno, y en esta ley... En consecuencia, ¿cómo es posible que en una ley no se estén tomando esas consideraciones en cuanto a la existencia de un pueblo? ¿Por qué no están tomando? ¿Por qué? Porque estamos hablando de que los que han ejercido el poder siempre en esta entidad son los representantes de la otra parte que integran de gente que integra ese territorio, que vive en ese territorio. En ese territorio, el estado de Yucatán o toda la península, para ser más exacto, existen grupos sociales, dos grupos sociales importantes. Los de la sociedad maya, que no nos quieren reconocer, apenas, mira, en 2007 la Constitución del Estado reconoce que existimos, y la Constitución del Estado, reforma hecha en marzo de 2007 y publicada en el decreto número 755 del Congreso del Estado, dice los derechos sociales del pueblo maya, ¿no? Ojo con ese dato. ¿Hasta cuándo para la ley, la Constitución del Estado, existimos como pueblo maya y se consideran nuestros derechos sociales? Bueno, ahí luego hablamos de la involución de este precepto constitucional, de un reconocimiento que hace la Constitución y que en la ley simplemente se borra. Entonces, si estamos hablando de estas cuestiones, ¿cómo es posible que hasta tantos años después venga a haber un reconocimiento de la Constitución? Es justamente por eso, porque hay dos grupos. Obviamente el mayoritario es el que no tiene ninguna representación en los distintos niveles de ejercicio del poder, que es la sociedad maya, nosotros. Como mayas no tenemos ni una representación en ningún lado, ¿no? Entonces, evidentemente, cuando se ejerce el poder, pues somos excluidos. Y bueno, vamos a hablar de datos estadísticos que los diputados no tuvieron el cuidado ni siquiera de consultar. El CIESAS, esto lo he dicho varias veces aquí en el programa, ha hecho un trabajo que se llama Estudio de Pobreza e Identidad, Marginación e Identidad Maya, que le llaman la EMPIMAYA, que es unas encuestas que se han hecho y que los datos de 2004, por ejemplo, arrojan alguna información interesante, ¿no? Por ejemplo, habla que del 40% de los mayas, de acuerdo a ese estudio, no han terminado la primaria. El 1,6% ha estudiado la preparatoria y el 1,9% apenas tiene una carrera técnica o una carrera a nivel licenciatura. Entonces, esos datos, por ejemplo, en el marco de la educación, nos dicen muchísimo. Y en la ley que se acaba de aprobar, y además contraviniendo lo que dice la Constitución, los derechos sociales del programa de la educación, entiendo que es un derecho social, claro, ¿no? El trabajo, la educación, etcétera, ¿no? Entonces, en la propia ley que acaban de aprobar los diputados, que además se pasaron muchos años en hacerla, hicieron un montón de proyectos que finalmente metieron otro, que es el que conocemos como la Ley de Protección
le llaman así, ley de protección, imagínate esto. Protección. De protección. El término Sí. no te agrada en absoluto. Es que no puede ser propio para una ley que esté dirigida a un pueblo que representa la mayoría numérica en una sociedad O sea, tan... yo te quiero proteger. Sí, si yo te voy a proteger a ti, que representas el 60%. Que eres un inválido. Ándale, que tú no sirves para nada, eres un pobre muchachito allá en la sociedad, te vamos a seguir considerando como tonto, como indio, como así nos han considerado, y entonces le llamaron Ley para la Protección de los Derechos de la Comunidad Maya, imagínate, y la Constitución nos está hablando de los derechos sociales del pueblo maya, que hay una diferencia muy grande entre pueblo y comunidad. ¿Ah? De acuerdo al diccionario de la lengua academia, de la Academia Española, de la lengua española, establece que comunidad es un grupo de personas que viven bajo ciertas reglas, sí. Entonces, no hay ningún acercamiento a lo que dice la Constitución y lo que se han establecido en la ley. Pues yo digo, aunque parezca un poco sarcástico, que es una ley cero, es una ley que no está diciendo nada, porque además también esta propia ley contraviene la Constitución, porque la Constitución habla de la reforma del Estado, ¿no? Constitución del Estado, habla de un órgano que debe ser construido para el diseño y el seguimiento, etcétera, de las políticas públicas en favor del pueblo maya. Sin embargo, aquí lo que hacen tranquilamente es endosarle al INDE Maya, que es una dependencia del gobierno estatal, estas funciones que de todos modos no son tales funciones, no son cosas simuladas, son cosas que sirven para cubrir la formalidad nada más de que están haciendo algo a favor de los mayas, pero que en realidad no están haciendo nada. Y terminan con el desacato, ¿no? Sí, exactamente, y terminan con el desacato, que además no les importaba nada si nadie les hace nada. ¿Qué les pasó en tantos años de desacato desde el 2007 hasta 2011? 2001. Del 2007 se reforma la ley, la constitución local. Ajá. Y es cuando les ordenan que un año después debían haber hecho la ley, esta que acaban de aprobar. Pero sorprendente, José Luis, sorprendente. Esta ley se aprueba por unanimidad. Todos los diputados votaron exactamente. Hasta los de apellido maya. Todos. Ahí no es problema de apellido, es un problema de conciencia. Y no hay conciencia, y ni siquiera conciencia legislativa, ¿no? Porque antes se metieron otras iniciativas que ni siquiera tuvieron el cuidado de considerar para formular esta nueva iniciativa que presentó el mismo partido que antes había presentado otra iniciativa con un nombre por lo menos más decente, ¿no? Que era la ley para la ley que los era pueblos. De los pueblos, la ley la ley de los derechos del pueblo maya, la ley de derecho y cultura del pueblo maya, así se llamaba, así lo presentaron este grupo parlamentario, pero eso fue en la legislatura pasada, ¿no? Y finalmente estos nuevos presentan esta nueva ley de protección, y que en la realidad no está previendo nada. ¿Qué puntos te llama la atención aparte de...? Bueno, me llama la atención... Los más arbitrarios. Los más arbitrarios son que le adjudican al Ejecutivo Estatal la facultad de mangonear esta ley y mangonear los recursos pocos que pueden darse. A través de Indemaya. A través de Indemaya y a través de ellos mismos. Las funciones que le adjudican en esta ley al Ejecutivo Estatal son exactamente iguales a las funciones que le adjudican a Indemaya, que supuestamente es el organismo vigilante. Sí, que no tiene ni presupuesto. Hay un tutelaje insultante, absurdo, no tiene ninguna intencionalidad de apoyar en nada. ¿Tú estarías a favor de un instituto? Debe haber un instancia instituto, superior? Una instancia autónoma, un instituto que se integre con los mayas y con no mayas, eso no importa. Que estemos en un momento determinado construyendo las políticas públicas que vayan resolviendo todos esos problemas de rezago. Y es que no he hablado de problemas de educación, problemas de empleo, problemas sociales, problemas de aislamiento, problemas de integración. El 30% de la población, de acuerdo a la Empimaya 2004, el 30% de la población maya únicamente labora ahora en la milpa, en el campo. El 40% está considerado para los servicios domésticos. En el comercio ambulante, el servicio doméstico, y el otro resto son los que trabajan en la industria de la construcción, que los vemos por todos lados, en las construcciones, son los chalanes. ¿Pero es por falta de oportunidades? Pues claro, desde luego que sí. Pues estamos hablando primero que la educación, ¿cuál es
40% no termina la primaria, el 1,6% apenas está estudiando. ¿Tú consideras que hay una excesiva concentración de medios y servicios en la capital? No necesariamente, hay una marginación muy grave que hemos sufrido a lo largo de muchos, de por lo menos 5 siglos. Es decir, ¿no? te llevo a la escuela, pero no te doy trabajo, ¿no? Claro, bueno, eso incluso ocurre con otros grupos sociales. ¿Cuánta gente termina una carrera universitaria y luego va de taxista o va de afanador al Seguro Social para ver si un día puede encontrar un huesito que deje el papá o el tío o el abuelo? Entonces, ese es otro tipo de problemas, pero de cualquier manera nos afecta con más gravedad a nosotros que tenemos menos oportunidades, ¿no? A nosotros los mayas. Entonces, por eso yo digo que esta ley simplemente no es una ley, es una formalidad que tuvieron que hacer porque así lo dictan las normas, es la moda, que hay que darle los acto diplomático. Exactamente. Lo que hay que hacer es una ley, porque además hay un acto ilegal en esta ley. No se consultó, no hubo consulta. Hicieron ellos una farsa de consulta, llamaron a 19 personas y les invitaron a opinar, pero no hubo consulta incluso en la... ¿Te llamaron a ti, Freddy? No, a mí no me hablaron. ¿Cuántos años llevas trabajando en las comunidades indígenas? Pues yo llevo muchos, no sé exactamente, pero más de 20, Casi de ahí vengo. 30, una cosa, yo soy de allá. Entonces, y hemos observado que las consultas cuando se hacen en algunas ocasiones son también formales, y en este caso ni siquiera la formalidad. Oye, Freddy, te invitamos a una próxima entrevista para platicar acerca de lo que debe de hacerse, ya de manera, diríamos, escalonada con respecto a un reconocimiento más formal del pueblo indígena, como tú bien le llamas. Sí, Ok, desde luego. para seguirlo platicando. Y estamos nosotros proponiendo con algunos amigos la realización de un foro para analizar esta ley y proponer una ley. Incluso proponer una especie de veto o alguna cosa. Sí, a proponer una ley, trabajar para que por lo menos en el 2012 tengamos una ley. Oye, usando el 2012, ¿no? Y que no se confundan, ustedes nunca quisieron tumbar a los Montejos. No. Esa es otra cosa. No, porque a veces luego se forman grupos radicales que nosotros quieren... entendemos que esas cosas ocurren y no nos preocupa si están allá, si de cualquier manera nos jorobaron 500 años. ¿De qué sirve que estén o no estén allá en la esquina? Además, se llamaba además, Nachi Cocón. Además son de bronce, ¿qué nos importa? ¿No? Ya no hacen nada. Ya no hacen daño. No sirven para nada. Freddy Solo dan elegancia, pero le dan elegancia a ellos, a los conservadores. A los del norte. Freddy Pot, gracias. A ti, José Luis, muy amable. Investigador de la cultura maya. Regresamos.